sabe a qué nos referimos con jurisdicción y no a competencia? Sí, profesor. Cuéntanos. La jurisdicción es la potestad del Estado relevada a todos los jueces para que puedan resolver conflictos. Y la competencia son las reglas que regulan esa jurisdicción, y estas pueden ser por territorio o por materia. Es decir, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para ver todos los casos. Bueno, yo tengo casi la misma definición, pero lo asemejo a la definición de jurisdicción con la palabra el poder de ver. El poder porque es el Estado el único facultado y tiene la obligación de sancionar cuando ve un comportamiento contrario a las leyes, y deber porque es parte de su responsabilidad. Por ahí. Ok, entonces algo que sí tenemos claro es que por jurisdicción vamos a entender esa potestad, vamos a entender potestad. Ahora aclaramos, esa potestad que tendría un sujeto a quien se le reconoce, y ya vamos a ver de qué manera, la posibilidad de aplicar las leyes, en este caso la ley. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción, hacemos referencia a eso. Hay determinados sujetos dentro del Estado, como funcionarios públicos, que van a poder resolver conflictos, que van a poder aplicar las leyes. Eso es jurisdicción. Pero claro, esa jurisdicción es ilimitada, esa jurisdicción traspasa fronteras. No. Esa jurisdicción se tiene que delimitar, o sea, por territorio o por materia. Cuando hablamos de esas delimitaciones, cuando decimos que la jurisdicción es el poder de resolver conflictos, se circunscribe a determinados ámbitos, pues el territorio, la materia o determinadas etapas del proceso, que vamos a llamar competencia. ¿Sí? La competencia, en todo caso, no es un pedacito de jurisdicción. No, la competencia son los criterios que delimitan en qué ámbitos vas a desarrollar esa jurisdicción. La jurisdicción es el poder de ver que tiene el juez para resolver el conflicto aplicando la ley. Pero sobre qué tipo de leyes y sobre qué territorio, eso es competencia. ¿Ok? Con eso vamos a empezar. Entonces, comprendamos en los conceptos de jurisdicción y competencia en primer lugar, y lo segundo es, claro, ¿cuáles son los criterios de competencia? Habitualmente se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué determinados jueces se abocan al conocimiento de ciertos hechos delictivos? ¿Y por qué no otros jueces? Porque hay criterios de competencia que se respetan. Un criterio de competencia, lo que mencionaba la clase pasada, es un criterio administrativo. Ustedes han escuchado que determinadas fiscalías o juzgados están de turno. Sí. Pero por toda una semana, aquí siendo un poco más profesional, en el Callao tengo un colega que es fiscal, y si hay 4 fiscalías respecto a delitos que se mueven en el ámbito del tráfico. ¿Sí? Estas fiscalías, que son 4, se turnan. Cada fiscalía entra en turno una semana. A veces en los cumpleaños no puedo salir, ¿por qué? Porque estoy de turno. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hechos de relevancia penal que se llegan a conocer en esa semana los va a llevar quién? Él. Esa fiscalía. Entonces, este es un criterio de competencia administrativa. Los de tipo legal lo vamos a ver ahora, ¿ok? O sea, los que están en el código procesal. Pero antes es una cuestión previa. Las formas de solución de conflicto pueden ser de 3 tipos. Ya, hay una primera que se llama la autotutela. O sea, formas de solución de conflicto que dicen cómo se resuelve un problema, ¿no? Un problema que se entendería de relevancia, en este caso para relevancia penal. La autotutela, o sea, la justicia de propia mano. ¿Ok? Actualmente tenemos expresiones de justicia de propia mano en nuestra legislación. O ya eso sea. Sí, legítima defensa y legítima defensa posesoria. Ya, exacto, ¿no? Claro. ¿Cuándo se aplica la legítima defensa? Es un tema. La legítima defensa es una respuesta, o bueno, es la licitud de un acto en respuesta a una agresión ilegítima. Ya. Pero la legítima defensa tiene justamente lo que es su permiso, es también su límite. No puedes ejercer una legítima defensa más allá de respuesta a ese acto. O sea, si alguien me viene con atacar o robar con una cuestión, yo tengo mi arma, no le puedo atacar con el arma porque no es proporcional. No me refiero a la proporcionalidad, sino que, por ejemplo, después de clavarle el cuchillo en la cabeza, no voy a cercenarlo o robarle. Si lo mataste, ya no
La legítima defensa es solamente ese acto, no referido a la proporcionalidad, sino al acto, no algo que siga después de eso. Ok, entonces un sistema de, digamos, por evolución histórica, un sistema, vamos a decir, de solución de conflictos será, ya es la propia persona que podría resolver el conflicto. ¿Se acuerdan del código Hammurabi? El código de León. Que decía, por ejemplo, aquel arquitecto que ha construido una casa y que se ha destruido y ha matado a los integrantes, el sobreviviente tiene derecho a matar al hijo del arquitecto. Entonces, claro, había una suerte de sentido que se legitimaba. Y claro, tenemos rezagos en la actualidad, no la legítima defensa, la defensa procesual, pero evidentemente bajo cierto supuesto. Luego tenemos el sistema autocompositivo. ¿Qué implica esto? Las partes que están involucradas en el conflicto son las que van a resolver su problema. Son las mismas partes. ¿Okay? Pero evidentemente hay un acuerdo en las partes. Entonces, cuando decimos autonomía de su voluntad, son las mismas partes quienes mantienen justamente esa voluntad de la solución del conflicto. Podemos tener una autocomposición directa, que es decir, los dos sujetos, evidentemente, son los que participan en la resolución del conflicto, no hay ningún intermediario. ¿Sí? Son ellos mismos los que se solucionan el problema. Pero la autocomposición indirecta es aquella donde sí interviene un tercero. Pero ese tercero solamente orienta, propone la solución, ¿okay? No la determina ni le impone. Y ahí tenemos algunos ejemplos, la mediación, la conciliación. ¿Okay? Luego vamos a hacer referencia al luego tenemos por referencia al sistema heterocompositivo, donde aquí hay un tercero, pero ojo, ese tercero resuelve el conflicto. La propuesta de solución la impone. Aquí las partes acuden a ese tercero para que, cediendo parte de su libertad, de su voluntad, sea este mismo tercero que resuelva. ¿Ok? Pero si nosotros hablamos de jurisdicción y reconocemos que hay un sujeto denominado juez, a quien las partes acuden para la resolución del conflicto, ¿a qué más resuelve? Autotutela, sistema autocompositivo o heterocompositivo. Por eso se dice que la jurisdicción es un sistema heterocompositivo de resolución de conflictos. ¿Sí? Aquí ponemos, la jurisdicción es un mecanismo heterocompositivo oficial y público, lo vamos a ver más adelante porque ya también hemos comentado esto anteriormente. ¿Okay? El Estado, a través del órgano jurisdiccional, participa como tercero para dar solución al conflicto. ¿Por qué? El sistema heterocompositivo, o cuando hablamos de jurisdicción, implica eso. Se trata de por qué reconocemos en el Estado ese poder para que resuelva nuestro conflicto, ¿no? En primer lugar, sobre todo cuando hacemos referencia al ámbito del derecho penal, intereses sociales, intereses públicos. Recuerden, los bienes jurídicos que se están tutelando por el derecho penal son intereses públicos. Y eso legitima evidentemente al Estado de Derecho. Y dos, las partes pueden solicitar evidentemente la participación del juez. Se reconoce que el Estado es el único que puede resolver conflictos de ese tipo. ¿Okay? Bien, la jurisdicción en ese sentido puede ser entendida desde tres perspectivas. ¿Ya? Bien, función jurisdiccional, poder jurisdiccional, potestad jurisdiccional. Seguramente lo han escuchado, seguramente lo han leído. ¿A qué queremos nosotros hacer referencia con función jurisdiccional? Es la actividad que desempeña el juez. El ejercicio de la función jurisdiccional, diríamos por ejemplo, es la actividad que puede realizar al momento de resolver un caso, ¿cierto? Y por eso nosotros le colocamos la actividad estatal para hacer efectiva la legislación sustantiva, es decir, para aplicar la ley penal en el ámbito del proceso penal. ¿Okay? Pero ¿a qué haríamos referencia con poder jurisdiccional? Es la facultad que se le otorga, en este caso, a determinados sujetos, que no funcionarios públicos, los jueces, es la facultad para que ellos puedan resolver el conflicto, aplicar la ley penal. Entonces, la función hace referencia a la actividad que es el fin. El poder, la facultad que se le otorga a ese funcionario público. Y la potestad vendría a ser ya en concreto el ejercicio mismo de esa facultad, de ese poder. ¿Okay? Esa facultad puede ser. ¿Okay? Entonces, función hace referencia a la actividad que despliega el juez en un determinado caso.
el poder, la prerrogativa, la facultad que se le reconoce a sus pueblos, pero cuando la ejecuta, ahí hacemos referencia a potestad. ¿Ok? Potestad no es otra cosa que el poder en ejercicio, o el ejercicio de ese poder. Entonces queda claro que la función jurisdiccional, pero la jurisdicción es una función pública. Por eso se referencia al poder que tiene el Estado para administrar la justicia, pero a través de sus representantes, que serían los funcionarios públicos. ¿Sí? Y en un sentido más completo, la función pública que tiene el Estado a título de potestad. Cuando hacemos referencia a potestad, nuevamente es el poder que se está ejerciendo. ¿Para qué? Para administrar justicia. Administrar justicia implica resolver el conflicto, aplicar la ley penal, o como queramos denominarlo. Hay quienes critican esta denominación, administrar justicia. ¿Por qué? Porque dicen que cuando se hace referencia a administración, esto se está vinculando al poder ejecutivo. Y cuando dice justicia, al poder jurisdiccional. Es como que estamos diciendo que el poder ejecutivo va a administrar o va a desempeñar la función jurisdiccional. Pero al margen de esa predicción técnica, administrar justicia implica qué cosa? Resolver el conflicto, aplicar leyes. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de jurisdicción, función pública que tiene el Estado, ¿para qué? Bueno, a título de potestad, o sea, porque claro, se le permite el ejercicio de ese poder para resolver conflictos. ¿Okay? Aquí viene una pregunta interesante. ¿Se acuerdan del Montesquieu, el espíritu de la ley, la división de poderes que está ahí? Antes todo se concentraba en el monarca. El monarca tenía todas las funciones y era jurídico. Él dictaba las leyes, disponía la ejecución de las leyes y también disponía cómo es que se tiene que resolver el conflicto. ¿Okay? Todo lo que se trae. Entonces Montesquieu dice, no, vamos a dividir las funciones. Y hace esta propuesta. Y habla sobre el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. ¿No? En el poder legislativo, ¿quién podríamos tener en la actualidad? El Congreso. ¿Y en el ejecutivo? El presidente, ministros. Ministros. ¿Y en el poder judicial? El poder judicial. ¿Dónde estaría el Tribunal Constitucional, por ejemplo, allí? En el Poder Legislativo. No, es un organismo autónomo. Ah, ya. Es ok. una Sería ejecutivo. En ningún Ejecutivo. Esa pauta. Es autónomo. Este Estela aquí. Entonces Montesquieu se equivocó. ¿Por qué se equivocó Montesquieu? ¿Se equivocó? ¿Nadie aquí lleva con Estela? ¿Han escuchado los foros militares? Sí. ¿Cómo lo pagan por Fuero militar, ejecutivo. Juicio. No, ninguno. Ejecutivo. Ninguno. Son El presidente es jefe de la Fuerza Al Armada. momento de plantear la elección, pensó que iba a haber un tribunal constitucional. ¿Así? Pensó No. Pensó en los foros militares. No. No existía en ese tiempo. ¿Qué es lo que quería hacer Montesquieu? Simplemente dividir funciones, más que poderes, que actualmente lo que puede identificar como instituciones públicas. Montesquieu lo que quería decir es, vamos a separar, tiene que haber una función legislativa, no tanto un poder legislativo representado, por ejemplo, por el Congreso, el Parlamento. Tiene que haber un órgano que tenga la función legislativa. ¿El Ejecutivo puede desempeñar función legislativa o no? Excepcionalmente. Sí. Hagamos referencia a una función legislativa, no tanto un poder legislativo. Función ejecutiva también y función jurisdiccional. Ese concepto va a ser distinto al poder judicial. Dentro de la estructura del poder judicial tenemos, por ejemplo, juzgados civiles, juzgados penales, laborales, de familia, pero el Tribunal Constitucional no está ahí. Pero si nosotros entendemos que Montesquieu lo que ha querido hacer es separar la función jurisdiccional, vamos a englobar no solamente al poder judicial, sino al Tribunal Constitucional también, ¿o no? Entonces, una concepción tal vez moderna podría decir que a día de hoy ese concepto de poder judicial al que hizo la referencia Montesquieu no hay que vincularlo con la institución que actualmente conocemos como poder judicial, sino a la función jurisdiccional. Y cuando hacemos referencia a la función jurisdiccional no solamente va a estar en efecto el poder judicial, podría ser el Tribunal Constitucional, los foros militares y muy discutidamente el Jurado Nacional de Elecciones. Hay quienes dicen que sí tiene función jurisdiccional o no tiene. ¿Ok? Ahora, ¿cómo realmente podemos determinar que una institución tiene o no tiene función jurisdiccional? Su capacidad para decidir. 5 elementos. La doctrina establece 5 elementos para determinar que una determinada institución tiene función jurisdiccional. La primera, en latín, no. Es decir,
la facultad que tendría un determinado juzgado o una determinada institución, vamos a decir, una determinada institución, ¿para qué? Para abocarse al conocimiento de ciertas causas. Imaginemos un juzgado penal. Él tiene la capacidad de poder decir, me voy a abocar a esa causa para conocerlo, claro que sí. Y eso es el primer elemento de la jurisdicción. ¿Okay? Porque imagínense un juzgado que quiera abocarse al conocimiento de determinadas causas y al final no le permita. Sería absurdo. Tiene que tener esa posibilidad de conocer. La abocarse es facultad del juez para hacer comparecer a los sujetos. ¿Alguno ha sido testigo alguna vez? ¿Cómo? ¿Alguno ha sido testigo dentro de un proceso penal? Ah, no, ni como parte ni como testigo. Como diputado. Me. Se ha tenido la colaboración eficaz. No sé por qué me acuerdo. Hay un ex profesor acá. Ah. Para hacer comparaciones. Ok, ya se enterará por ahí. Pues ya saben. No, cuéntenos, profesor. Porque Porque Como un caso práctico. Sí. Como un caso práctico, ¿verdad? Caso práctico. En el examen. Nos va a dar generosamente más jurisprudencia para el familia. Ah, chicos, es cierto. En cátedra, ¿saben cátedra? ¿En el grupo de Facebook? Ajá. Sí. Ya, estamos empezando a subir la jurisprudencia que hace la oferta de evaluación. ¿para el parcial? ¿Para el parcial? Ya. No, pero. Porque ya está vinculado con las sesiones, ¿sí? Ok. ¿Por qué me ahí? No, está bien. No, pero tengo 3 exámenes el viernes. Pero si parece hemos dado todo el día. dos sesiones de clases. Yo no estoy a mí me dijeron que tenían exámenes de la primera. ¿Hay sushi, profe? Ya, vamos a suspender la primera. La segunda, haremos clase. Todos suspendieron, profe. Sí, la primera. Solo la clase, profe. Ok, entonces, Somos la. ojo, una institución que diga que tiene función jurisdiccional debe tener esa potestad o esa facultad de poder llevar a quien considere al proceso. El juez o el fiscal también en su determinado momento puede convocar evidentemente a los testigos. Si no quieren ir, con grado, fuera. ¿Quién tiene el derecho al silencio, se acuerdan? El diputado, el investigado. El investigado. El investigado. Investigado. El investigado. Investigado. Bueno, el diputado es un proceso más genérico, ¿no? Pero más adelante. Es más adelante. Claro, profesor, el investigado es el del primer tercio de la investigación. Imputado sí, acusado solamente en juicio. La que dijeron, pero que no me he escuchado, eso. Ok, pero ¿y el testigo puede guardar silencio? No. Hay una excepción. Cuando en su declaración puede defenderse su responsabilidad por algún familiar. ¿Okay? Porque cuando declaró la esposa de Castillo, le querían procesar por negarse, sí, por negarse desobediencia a la autoridad. No quiere declarar, pero claro, si es evidentemente el esposo que está implicado, puede acogerse a silencio, ¿sí? Por más testigos. La coerción, ya esto está muy vinculado a medidas de coerción, medidas limitativas de derechos fundamentales, que pueden ser, por ejemplo, las de tipo cautelar, como la prisión preventiva, que hemos conocido. La institución que se dice que desempeña la función jurisdiccional puede disponer de estas medidas cautelares, ¿ok? Como la prisión preventiva. Entre otras, las comparecencias de la jurisdicción. ¿Qué le han puesto a Vizcarra? Prisión preventiva. 5 años. Ya, entonces, claro, eso es lo que podría, evidentemente, también imponer una institución que desempeña la función jurisdiccional. ¿Para qué? ¿Porque acá no tiene delito?
porque hay riesgo de que se fume o obstruya el nivel normal de desarrollo del proceso, ¿cierto? Entonces, eso es coerción. Lo habrán demostrado. Judicium es el juzgamiento en concreto, la posibilidad de aplicar la norma penal. ¿Okay? Y esto es lo más importante. Dicen, ¿para qué tenemos la capacidad de abocarnos a plazos? ¿Para qué tenemos la capacidad de hacer comparecer a los testigos, los jueces? ¿Para qué tenemos la capacidad de imponer medidas de coerción para garantizar el normal desarrollo del proceso? ¿Para qué tenemos la capacidad de resolver si al final no lo podemos ejecutar? Entonces, la facultad que tienen estos órganos para hacer cumplir las resoluciones, inclusive convocando a la persona. Y esos serían los 5 elementos que justificarían en un caso de que una institución tiene jurisdicción. ¿Okay? Profesor, Sí. las medidas cautelares de la poder. Bueno, sí. Por ejemplo, ojo, pero no es la única que se preventiva. ¿Quién se llama otra? ¿Cómo dijo ¿Qué profesor? medidas cautelares? Impedimento de salida del país, De salida. levantamiento de comunicaciones, No, esas son ya orden de alejamiento. en comparecencia por restricciones podemos tenerla. O sea, la comparecencia por restricciones implica restricciones, ¿no? Y hay varias actualmente. También está la restricción domiciliaria, internamiento preventivo, evidencia de coerción real, el embargo, la incautación cautelar y postelar. También hay medidas contra las personas jurídicas, por ejemplo. Hay varias medidas y eso evidentemente evidencia que una determinada institución tiene La fiscalía no tiene jurisdicción. Ahora, características de la jurisdicción. Recuerden, ¿qué es jurisdicción? Es esa facultad que tienes en esta ciudad del juez, para resolver casos. ¿La fiscalía tiene jurisdicción, profesor? ¿En serio o no? Para definir. ¿Resuelve? ¿Aplica la ley? No, asuntos internos. Pública. La jurisdicción es pública, ¿por qué? Porque es de interés público. Es una expresión de la seguridad del Estado. ¿Por qué la jurisdicción en un país es única? Si proviene del Estado, dentro del territorio peruano, ¿cuántos estados hay? Uno. Unitario. La jurisdicción es Una. Ahí viene la pregunta, niño. ¿Han escuchado ustedes conflicto de jurisdicción? Entre la arbitraje y el. Conflicto de jurisdicción sería toda la jurisdicción. Allá. Militar, arbitral, judicial. ¿No? Ah, ya. A nivel Internacional. internacional. Por ejemplo, el conflicto estaba en Bolivia, que es una pasada de conflicto. Pero es caro. Les comentamos tal vez un poquito ya conociendo la historia del conflicto, a golpe de depresión. Pero le conocen, ¿no? Yo me soy plan. Sí, lo vimos en los controles, autores de controles. ¿Bien? Ahora, el máximo ponente sobre la teoría de los estándares de prueba, que es básicamente una posición anglosajona que ha sido traída al sistema de cómo lo representa, estaría sustentada actualmente por el libro de Joseph Ferrer, que viene en la segunda edición. Entonces lo vamos a tener aquí, el 19 de agosto, creo. ¿En conferencia presencial o virtual? Claro, la propuesta mucho. Ay, Una apoyada. pero virtual está bien. Una apoyada. Entonces, él va a estar con nosotros y ya, imagínense que justamente estando en Bolivia, yo estoy en la plena frontera. Un chileno estando en Bolivia dispara y mata a un ecuatoriano que está en el lado de Perú. Ajá. ¿Quién ve el caso? Lo ve en Chile, lo ve en Perú, lo ve en Ecuador, o lo ve en Bolivia. Criterio de territorialidad, profesor. Y tendríamos un conflicto de jurisdicción, porque digamos los países podrían discutir quién va a conocer el caso. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de conflicto de jurisdicción lo podemos entender a nivel internacional. 2 países o 3 países entran en una discusión para ver quién ve el caso. ¿Sí? ¿Otra? ¿Cómo es la diferencia del conflicto en competencia de territorio? Justamente, ahorita estamos en jurisdicción, vamos a llegar a competencias. Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Pero el tema es muy complejo. De hecho, la regulación actual del código ha replicado la de anterior, solamente estamos diciendo algunos conceptos. ¿Ya?
pero la jurisdicción es única. ¿Por qué? Porque dentro del Estado, dentro del territorio peruano hay un Estado, y si ese Estado es la jurisdicción, pues hay una sola jurisdicción. ¿Ok? Luego también decimos que la jurisdicción es exclusiva. ¿Por qué? Dentro del territorio nacional es exclusivo. ¿Por qué? Porque solamente lo van a detectar ciertos funcionarios públicos, los que se denominan jueces. Ustedes cuando terminan la universidad y presentan su tesis y tal, los aprueban, ¿qué son? ¿Qué van a hacer? Bachilleres. No, con tesis ya, al título de abogado. Ahorita, ¿qué es lo único que conseguir? Pues pregrado. Nada. Ah. No tengo nada. Te digo que somos la peor generación de estudiantes. Lo único que han hecho es terminar la secundaria. Ah, ¿verdad? Terminé la secundaria. Ya, pues entonces, siendo abogados, recién van a poder pasar por una evaluación para poder ser jueces o ser fiscales, y si no, abogados particulares. ¿Está bien? Sí. Ya. Si son jueces, si llegan a adquirir el cargo de juez, entonces ese grupo de funcionarios públicos va a desempeñar la función pública. Y es exclusivo para ellos. ¿Acaso ese juez le puede decir, bueno, estoy cansadito, tu camarera, por eso cuando decimos es exclusiva para esos funcionarios autorizados, no para particulares. ¿Okay? Y por otra parte, la exclusividad también se puede aplicar a nivel internacional. Es decir, dentro del Estado peruano, es el Estado peruano que es el que tiene esa función o esa jurisdicción de manera exclusiva frente a otros países. ¿Okay? A eso le ponemos aquí exclusividad interna y luego externa. Indelegable, no se puede. Personalísimo. Podría decirse así. No puedes delegar o inhibirte o algo al respecto. Conflicto de jurisdicción, ya lo explicamos, ¿no? Si la jurisdicción es única, la única manera de entender conflicto dentro de un Estado es respecto de la presunta devolución que tendría un Estado de fuera de conocer algún caso en el Perú. Ahí podría haber conflictos de jurisdicción, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa entre un órgano judicial y un órgano administrativo? Yo hablé con este juicio, no lo aprendo, este concepto no lo aprendo. Pero miren, se discute, ¿ah? No me acuerdo si aquí planteé un ejemplo anteriormente sobre una empresa que, por ejemplo, una constructora que vendía departamentos. ¿Okay? Los compradores que son ustedes, al momento de vender el proyecto, esto no me vendieron, así no era. Era más grande, había más plantita de después. Pueden irse a la vía penal para denunciar que está. Lo que me ofrecieron no es lo que están entregando. Pero también pueden irse a Indecopy. Publicidad engañosa. ¿Sí? Publicidad engañosa. Entonces, el mismo supuesto que están viendo a través de dos vías, hay una vía penal y una vía administrativa. Entonces, el Estado, que representa tanto la vía penal como la vía administrativa, implicaría doble sanción por parte del Estado sobre los mismos hechos. Para mí sí. Pero ojo, Se permite, creo. se permite. Se permite. De hecho, la práctica es que sí se permite. ¿Cuál es la justificación? Los de Indecopy, por miedo a quedarse acá abajo, lo que dicen es que no, aquí está afectando un bien jurídico distinto. Y por eso nos vamos con dos vías. Por eso quienes afrontan este tipo de problemas muchas veces tienen que contratar una abogado especialista penal y otra abogado especialista. Doctor, una consulta. El artículo 3 del título penal del Código Procesal Penal, acá señala que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Esto diría que un conflicto entre jurisdicción administrativa y jurisdicción penal, yo creo que sí o sí, ahí gana penal siempre, por así evitar un destino. No puede haber dos procesos paralelos, solo penal en caso de conflicto. Aquí el artículo 3 del título penal es el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Pero lo que buscaría con la vía administrativa es obtener una orden restitutoria para luego ejecutarla en la vía judicial y obtener la restitución o el valor de lo que falta entre cumplir. A ver, en la vía penal se va a buscar determinar si esa conducta configura un delito y no un delito. Pena. En el administrativo, una sanción para el precio por Ah, cierto. Sanción para la una empresa. infracción al código. Sanción a la empresa, perdón. Pero son dos sanciones para mí. No que el Estado no puede sancionar a la empresa. Sí, ya sé. Oiga,
En el caso de estafa, los penalistas que dicen, acá se afecta el patrimonio. Y en el ECOP que dicen, pues es la publicidad, no sé qué ya. Pero si inventan una cosa y ya, porque son dos cosas distintas, no, pues que no es. De hecho, el artículo 3 justamente habla sobre preeminencia del derecho penal sobre el derecho administrativo. Todo lo que se define en el ámbito administrativo respecto a esos hechos se tendría que llevar al proceso penal. ¿Pero por qué el proceso penal necesariamente? Porque se dice que en el proceso penal hay más garantías. Última ratio. Más por garantías, más por garantías. El derecho penal es el derecho de los demás rayos, es verdad. Pero hablar del proceso penal implicaría necesitar un procedimiento con una amplia cantidad de garantías, de derecho de defensa y otros para que se pueda garantizar el resultado. Profesor, pero eso también implicaría que los jueces tengan una mayor preparación para también ver ese tipo de casos. El juez penal va a seguir viendo lo penal, el administrativo. Justamente vamos a ver la competencia. Así me enseñó. ¿Acá es mejor? Acá es mejor. De verdad no hace nada en el salón, callado. Ya, Ok, ¿qué dijimos de la competencia? ¿Se acuerdan? que son las reglas que regulan la jurisdicción. Que Delimitan. Por eso quiero que entiendan que competencia no es que es un pedacito de jurisdicción, no. Simplemente son las reglas que van a delimitar en qué ámbito se va a ejercitar esa competencia. Esa fue mi pregunta para ganar el beneficio de identidad de carrera en derecho procesal penal. ¿En qué año, profesor? En el año 2011. Wow, hace poco nomás. En mis. ¿Cómo, güey? Mi nombre fue. ¡Oh! La torta, otra torta. Otra torta. Oh. Mira, ya nombró. Cualquiera se puede sentar, pero yo la verdad no hasta no sé recordar. Bien, chicos, entonces, si vamos a hacer referencia a competencia, nuevamente, ¿no? Tenemos que entender jurisdicción, que es esa función que le otorgaría a ciertos funcionarios públicos para poder resolver los conflictos. La facultad que tiene para aplicar leyes, ¿ok? Pero la competencia, nuevamente, ¿no? Vamos a sentar esos parámetros para determinar en qué ámbito, ya sea territorial, material o funcional, podemos desplegar esa función. ¿Okay? Ahora vamos a ver. La pregunta sería, ¿es correcto hablar de jurisdicción penal, jurisdicción civil? No. De competencia. Exacto, la competencia. Recuerden, la jurisdicción es ese poder de resolver conflictos y aplicarlos en el Estado. Ahora, si ese poder lo delimitamos bajo ciertos criterios, ahí sí la vamos a hablar de competencia nacional. Lo correcto sería, por tanto, decir, ¿no? Por tal, pues, tiene evidentemente esa función jurisdiccional con competencia en lo penal, con competencia en lo civil. No existe jurisdicción penal o civil propia. Por tanto, para que nosotros hagamos referencia al proceso y sus presupuestos, ¿no? Y aquí hablamos del juez, para que haya función jurisdiccional primero, para que el juez pueda desempeñar sus funciones, primero, antes de competencia, tiene que haber jurisdicción. ¿Okay? Siempre. Entonces, reconocemos el primer término que un determinado funcionario público puede resolver conflictos, pero claro, no porque el conflicto no es ilimitado, tenemos que circunscribirlo. Y vamos a ir con competencia, vamos a ver ahora. Competencia por. Bueno, ahora vamos a ver. Materia, territorio, cuantía. Eso es lo que vamos. Pero ¿cuál sería la finalidad? ¿Por qué establecemos los criterios de competencia? ¿Por qué tenemos que circunscribir o citar esos parámetros para delimitar la función jurídica? Economía procesal. Especialidad. No, Especialidad. sí. Y lo otro es. Se dicen estas dos. Aliviar la carga procesal. Imagínense que un determinado juez tenga jurisdicción y con una competencia amplia. Todos los casos de ley. Ustedes podrían resolver casos penales, tan igual como los civiles, como los constitucionales, laborales, no. No se puede cumplir. Entonces, justamente para eso son las jurisdicciones. Entonces, de esta manera,
aliviamos la carga procesal. ¿Por qué? Porque los jueces penales, evidentemente, se van a delimitar con ese tipo de casos. Ya no ven nos vamos a aliviar un poco la carga y a su vez especialización. De tal manera que un juez especializado en lo penal tiene, evidentemente, mayores competencias para resolver mejor. Son dos las finalidades de la competencia. ¿Qué principios habría? En los textos no hay procedimientos, ¿sí? Respecto a la competencia. Tomemos a ver un profesor español que atribuye estos tres principios. Bueno, me parece interesante traer esto. Lo primero es la improrrogabilidad, que es lo mismo que pues está vinculado por el tercero, ¿no? La improrrogabilidad hay que entenderlo como que, claro, un juez que es competente en lo penal no le puede ceder esa competencia a otro. Por eso ninguno de los puede ceder a otro la competencia que se le ha atribuido por ley. Si por ley le corresponde esa competencia, no la puede delegar. ¿Okay? Extensibilidad implica. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba respecto del desarrollo de un proceso principal? ¿No? ¿Qué pasa? Lo clásico, vamos a poner el ejemplo clásico. Es el proceso principal. Absorbe los procesos secundarios. Digamos, aquí el fiscal pide un requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué es esto? Esta prisión preventiva, el procedimiento de cautelar de prisión preventiva, ¿se ve a nivel del proceso principal? No. Otra carpeta. Si se abre un incidente, ¿sí? Una carpeta incidental, entonces se vea en paralelo. Ahora, supongamos que también pide la constitución del actor civil. Se abre otro incidente. ¿Okay? Y así van a haber varios incidentes. Ahora, ¿quién es el competente para ver estos incidentes? El juez. El juez que ve el proceso principal va a conocer los incidentes. Por eso, principio de exclusividad. ¿Okay? Y segundo, la exclusividad. No es tiene competencia y solo él puede ejercerla, no los particulares. Es exclusivo para él. ¿Okay? Pero se puede repetir lo del interrogable. Lo interrogable. Ya. Pongamos un ejemplo. Yo soy un juez penal, usted es un juez civil, una cosa civil. Yo no le puedo delegar mi competencia penal para que usted vea la competencia. Y por eso ningún órgano puede ceder a otro la competencia. O sea, por que yo participé del concurso y bajo el principio de legalidad también le concedieron el cargo de juez penal. Por tanto, voy a ver el juez penal. No le puedo delegar esa competencia. ¿Okay? Usted ya tiene otra competencia. Perfecto. Entonces, vayamos a la competencia penal. Ya creo que podemos entender. Vayamos a lo del rojo. Competencia penal, reconoce cosas. La atribución de dichas potestades, evidentemente jurisdiccional, a determinados juzgados y tribunales para conocer asuntos que versan únicamente sobre materia. Cuando hablamos de competencia penal, no hacemos otra cosa. Pero hay que reconocerlo primero, ¿no? Reconocemos que ese sujeto tiene función jurisdiccional, pero para conocer asuntos de relevancia única. ¿Okay? Eso es competencia. Así es. Ahora, nuestro código está regulando tres tipos de competencias, pero tres tipos de criterios para determinar la competencia. La competencia objetiva, y ahí está por materia y por persona. Por materia lo sabemos, ¿no? Civil, penal, laboral, constitucional, etc. ¿Okay? Claro, pero está bien por personas. Por nosotros que somos mortales, si hemos cometido un delito, ¿quién nos investiga y quién nos juzga? Vamos a decir específicamente los juzgados provinciales o los juzgados de primera instancia. Pero imagínense que, por ejemplo ahora, ¿no? Se dice que la presidenta cometió varios delitos. ¿Quién investiga y la juzgaría? Muy aparte del levantamiento, también los juzgados provinciales. Corporativos. Los supraprovinciales. Por eso cuando hablamos de competencia decimos que no todos los juzgados pueden conocer casos así como cualquiera en razón de la persona. Nosotros que somos simples mortales nos juzgamos en un juzgado, una sala, ahora vamos a ver, pero de nivel de periodista. En el caso de los presidentes, los juzga la Corte Suprema. ¿Y quién es el juez de investigación preparatoria? El juez de investigación preparatoria. Ahora vamos a poner la estructura. Así básica, ¿okay? Vamos a hacerlo así. Primero, las fiscalías.
El nombre común, vamos a decir, es la Fiscalía Provincial. ¿Ok? Ok. Aquí qué estaría. Fiscalía Superior. Y aquí, Fiscalía Suprema. la Suprema. ¿Ok? ¿Cuántos cuerpos de fiscales supremos hay? Hay 7, 9, 8. 9 o 7. Ya, desde todos los fiscales, ellos se reúnen y eligen a quién, al fiscal de la nación. El que investiga. No, el fiscal de la nación es el titular de toda la fiscalía. Ah. ¿Quién es actual fiscal de la nación? Ábalos. Denis. Denis, creo. Patricia. Era. Delia, tal. Actualmente es Denis, San Martín. No, pero no la destituyeron. No, a Denis no. ¿No saben ese problema único? Hicieron sacaron su llamada, una negrita. No. Sí, pero no lo quieren decir. Ya, la cuestión es que Patricia fue destituida como fiscal suprema porque ella es fiscal de la nación. Cuando se le destituye, pierde, digamos, el cargo de fiscal de la nación y también de fiscal supremo. Patricia sale. Entonces, se arma una nueva junta y nombran a Delia. Cuando ahora Patricia quiere regresar, dice, claro, regresa no solamente el cargo de fiscal de la nación, fiscal supremo, sino también fiscal de la nación. Y entonces ahí está el conjunto, por ejemplo. Que el jurado nacional dijo esto, que el jurado dijo todo eso. Vamos al ámbito del Poder Judicial. Vamos a verlo genéricamente, tenemos los juzgados de primera instancia, también hay juzgados provinciales. ¿Sí? Los especializados, superiores o La sala superior, y acá, Suprema. la Corte Suprema. Cuando decimos respecto de competencias, aquí a nivel de juzgados provinciales vamos a encontrar los juzgados civiles, penales, laborales. Unipersonales. No todavía. Ah, Por materia primero. Entonces vamos a ver por año. Luego por persona, por eso yo les decía. Si alguno de ustedes comete un delito, lo habitual va a ser que le procesen a nivel de esta instancia. Los fiscales de primera instancia por jueces de primera instancia. Pero si el presidente, por ejemplo, comete un delito, ya sería esta instancia. ok. Los competentes no van a hacer esto, no van a hacer esto. ¿De acuerdo? Pues son criterios que evidentemente están establecidos en la ley. Ahora vamos a entrar a eso, ¿sí? Competencia funcional a que haga referencia. Materia. No, a las etapas del proceso. Ah, Por ejemplo, ¿quién dirige la etapa intermedia? el Juez de investigación preparatoria. Por ejemplo, que el juez de investigación preparatoria tiene competencia para dirigir la etapa intermedia. Y el juicio oral, el juez penal tiene competencia para dirigir la etapa de juicio. Pero hay que diferenciar, no cualquier juez penal. Porque puede ser juez penal unipersonal o colegiado. O sea, hay que determinar quién es el competente. Ahora vamos a ver la regla. Y luego la competencia territorial. ¿Cuántos distritos judiciales tenemos? En Lima hay 4, ¿no? Lima Este, Lima Sur, Lima Norte y Lima Centro. Y el otro, Ay, sí, ya no podría imaginar. ¿Cuánto es? ahora lo vamos a ver. Veamos entonces la primera, competencia objetiva. Decimos por razón de la materia, ¿no? Pero ojo, ya, aquí vamos a pasar ese tema. Materia penal, vamos a tratar de materia penal. Pero hay una clasificación ahí dentro de materia penal. Miren. Claro, tenemos que ciertos delitos van a ser vistos por los juzgados penales unipersonales y otros por los juzgados penales colegiados. ¿Ya? Pero en un caso, ¿cuándo el juzgado penal unipersonal es competente y cuándo el juzgado penal colegiado es competente? Hay una regla que la establece justamente el artículo 28, numeral 1, que dice lo siguiente: los juzgados penales colegiados van a ser competentes en ese caso siempre que el extremo mínimo del delito sea de 6 años. En el caso Castillo, tenga un juzgado penal unipersonal Colegiado. ¿Por qué? Porque la pena es mayor a 6 años como mínimo. En su extremo mínimo, o sea, recuerden, dentro del Los marco punitivo, ¿no? El delito dice pues, mínimo tanto, máximo tanto. En su extremo mínimo, para que sea juzgado por un colegiado, el extremo mínimo tiene que ser 6 años. ¿Okay? Lo contrario implicaría un juzgado penal unipersonal. ¿Vale?
Ahora, por razón de la persona, miren ahí está justamente la distribución de competencias se da en razón de la función o cargo que tuvo el imputado, ¿no? Ahora, ¿por qué ¿cómo se llama esta presidenta? Diga. ¿Por qué Aquina claro, no es propiamente a Dina que se le va a investigar y juzgar a nivel de esta instancia, sino en función del cargo que está haciendo? ¿Sí? Entonces ella es presidente, por eso ahí ponemos el literal A, el artículo 7, ¿no? El presidente, representante, o sea, los congresistas, ¿no? Y otros, ahí es la lista bastante larga, serán juzgados por la Corte Suprema. ¿Okay? Por eso les decía, los mortales, como nosotros, aquí, si nosotros cometemos un delito, ¿quién nos juzga? El juzgado de primera instancia, que puede ser unipersonal, pero si lo comete un funcionario de tan alto rango como el presidente o congresista, van a ser juzgados por la Corte Suprema. ¿Okay? Ahí tenemos otro caso, el literal C, por ejemplo, dice, lo ven ahí, los jueces especializados o mixtos. Los jueces especializados hacen referencia a los jueces penales, a los jueces civiles, los jueces especializados. Si un juez especializado comete un delito, ¿quién lo va a investigar y quién lo va a juzgar? Este es el segundo. ¿Okay? O sea, por ejemplo, esto, ¿no? Este tipo de juzgados, si el juez comete un delito, ¿quién lo va a investigar y quién lo va a juzgar? Los superiores, relacionistas. Entonces, nuestra legislación está plagada de artículos que definen justamente y delimitan la competencia. Ahora, si hablamos de competencia funcional, vamos a tener que atender a las etapas de la funcionalidad. La fase de investigación preparatoria, en principio, usted sabe que ahí quien dirige todo esto es el fiscal, ¿no? Pero ahí también puede participar el juez de investigación preparatoria. Entonces, el juez de investigación preparatoria es competente para intervenir en la etapa de investigación siempre y cuando, por ejemplo, el fiscal pida medidas cautelares, el fiscal realiza algunos actos que la parte considera arbitrarios, de tal manera que esa parte se va a quejar ante el juez del cobro. En la fase intermedia, ¿quién es el competente? El juez de investigación preparatoria, lo dijeron. En la fase de juicio oral, el juez penal, el juzgado penal, puede ser un juez penal. En la fase de impugnación, sería superior. Supongamos que estamos en niveles de instancias, si se apela, serían estos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un juez especializado cometió el delito que investigan acá, pero se apela? Entonces, la fase de impugnación va a depender. Y la fase de discusión, porque recuerda, ya hemos visto la etapa de investigación preparatoria, intermedia, juicio oral y impugnación. Ok, ya cuando se va a ejecutar la sentencia, ¿quién es el competente? El juez de investigación preparatoria es el competente. Regresa a él para que ejecute la sentencia del juez del juzgado penal, ya sea unipersonal o ¿ok? Y la competencia territorial. Vamos primero por esto. 32, 35. Distritos judiciales. ¿Y por qué arriba dice 35, profesor? Son 35 distritos judiciales, lo que pasa es que ahí es un mapa del. No me acuerdo qué año, dice. De momento van 32 distritos donde ya se implementa el nuevo código. Ya, 35. Pero actualmente ya entró el nuevo código a nivel nacional. ¿Okay? Ahora quiero que se centren acá. Vamos a empezar por la Corte Suprema. Acá arriba. La Corte Suprema tiene competencia a nivel nacional. ¿Okay? Entonces se puede ver los casos de todo el país, pero ahorita vamos a explicar. Vamos a poner un ejemplo. Casaciones por recursos de nulidad. ¿Han escuchado de eso o no? Por supuesto, ya en tercer año. Exacto, ya está en tercer año, ¿cómo lo van a escuchar? Dígame su casación favorita. ¿Cómo, profesor? Su casación favorita. Mi casación favorita. Sí. Pues tantas que he leído. Al recurso de casación. Tantas bonitas nada más. Sí, no me acuerdo. Ya, ok, entonces. ¿Sobre penal? En penal. Pero se han escuchado, el recurso de nulidad, número 124, 2010, ¿no? Por ejemplo, la libertad. ¿Okay? Y acá la casación 369, 2015, Monguera. ¿No? ¿Han escuchado eso? Sí. Ya, pero ¿por qué se estructura así la libertad, Monguera? Porque todas se dirigen hacia la Corte Suprema. Y Perfecto, ¿no? Miren, si nosotros vemos ahí
hay 35 distritos judiciales. A mí, de momento, me gusta esto, la Lambayeque. Vamos a centrarnos en la Lambayeque. ¿Qué encontramos en la Lambayeque? Extorsiones. Esto. A ver, vamos a ponerlo. En Lambayeque encuentras extorsión A ver, distrito. ¿Han escuchado esto? Distrito judicial. No, más que eso. A ver, esto es Corte Superior De Lambayeque. de Justicia de, Lambayeque. pues, el Lambayeque o cualquier otro, ¿no? Pero centrémonos en el Corte Superior de Justicia de Lambayeque. ¿Qué implica? En principio está organizado. Todo distrito judicial, en este caso vamos a ver el Lambayeque, tiene estos juzgados provinciales y la sala superior. ¿Ok? En una situación normal, ¿qué pasaría? Supongamos que justamente por un delito de extorsión se ve aquí a nivel de primera instancia. Los vecinos nos dan los regalos. A ver, entonces, supongamos que se ha cometido el delito de extorsión. Se ha investigado y se lleva al mismo juez. En lo penal. ¿Okay? Pero dentro del distrito judicial de Lambayeque. ¿Ok? Supongamos que acá tenemos condena. Ya. Entonces, el condenado apela. Ok. Y se va a ver a la sala superior, pero de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Y absuelve. Ya, supongamos que sigue con él. Con ¿Qué puede plantear? Es casación. un doble confirmatorio. Casación. Puede plantear casación. ¿Ok? Y con casación se va a la Corte Suprema. Y ahí tiene que obviamente, ahora nos vamos a salir. Claro, la Corte Suprema físicamente está constituida en Lima. ¿Dónde está? En Palacio. En Palacio de Justicia. Por Azanca, por el pero ahora, miren, si se va acá, ¿por qué se va acá a la Corte Suprema? Porque la Corte Suprema ve casaciones a nivel. Por eso es que si de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se ha visto eso en primera instancia, segunda instancia, y ahora se va a ir a la Corte Suprema vía casación, por eso es que cuando la Corte Suprema llega esa casación, le pone un numerito ya, porque tú eres del 149 del año 2024. ¿De dónde? De Lambayeque, porque viene de el Distrito Judicial. ¿Le asigna una nueva ubicación de procesal? ¿Le cambia el número de expediente? Sí, porque la casación tiene un nuevo número. Ah, tiene un nuevo número. Oh. Doctor, una consulta, no sé si ya me explicó mientras estaba ausente. ¿Y dónde se colocaría el ICOP? Ahí en el cuadrito de la jerarquía de las fiscalías. ¿Qué es ¿Cómo eso? se ¿Qué es eso, profesor? Si no me equivoco, es el equipo especializado de fiscales contra la corrupción. La payasada que nosotros hacemos por ejemplo, también con el caso de Rex, bueno, a ver, ¿qué caso de Rex? Por el caso me parece los delitos vinculados hay cosas de corrupción por la idea, si mal no recuerdo. Así como dentro del Poder Judicial hay juzgados, salas, alguien se me de crear, por ejemplo, vamos a tener juzgados especializados. Ok. Que van a tener también juzgados y salas, ¿no? Juzgados y salas. Pero les han dado una competencia en específico. Conocer aquellos casos cometidos, o aquellos delitos cometidos por la línea de. Pero como esos casos acabaron, luego ya se les empezó a dar otro tipo de competencias. ¿Sí? Sí. Lo mismo ha pasado con el caso Odebrecht. Se han creado fiscalías y juzgados para que vean únicamente los casos vinculados a otros. Lo mismo pasa con el FICOP, que van a ver ciertos casos vinculados a diversos delitos de corrupción. Entonces se van creando varios subsistemas. Pues tenemos el sistema, digamos, tradicional, que ven delitos comunes, y luego ya vamos a ver otros juzgados de lavado de activos, otros juzgados que ven corrupción de funcionarios, otros juzgados. ¿Me entiendes? Son las payasadas que se han venido haciendo pensando que así se va a utilizar, pero no se está utilizando. ¿Ok? Profesor, y dentro de los juzgados, ¿cuántas categorías existen en razón de
la materia vendría a ser los juzgados de violencia contra la mujer, luego están los juzgados de contra robo. ¿Dónde encuentro todo ese listado de juzgados para saber a dónde debería ir el caso que yo posiblemente llegue? Son varias leyes. Yo recuerdo que en un momento, parece que es el año 2013, hicimos una recolección de todas las leyes que creaban todos estos subsistemas y los empezamos a explicar por competencias, cómo funcionaban. Pero luego empezamos a aumentar, luego a uno le cambiaban las competencias, ya perdimos ese seguimiento. La verdad que ahí sí tendría que tener una revisión más exhaustiva de los últimos cambios, pero lo que vamos a encontrar son varios subsistemas. ¿Sí? Varios. Y a veces hay fiscalías comunes que trabajan con un subsistema de juzgado. A veces también hay subsistemas que están compuestos tanto por fiscalías como juzgados. Pero, por eso siempre pongo esto, siempre van a tener estructura a nivel de primera instancia y de segunda instancia. ¿Okay? Pero, ¿cuándo toma conocimiento de la Corte Suprema? ¿Cuándo hay que hacer? Profesor, ¿y dónde se ubica el edificio de los fiscales supremos? En Abacate. Ah, Piso 9. Ahí se quedó la parrilla por eso el juzgado, los temas del juzgado provincial y sala superior tienen competencia a nivel del territorio distrital. Pero la Corte Suprema tiene competencia a nivel nacional. ¿Ok? Vamos a pasar a la otra diapositiva rápida. Esto ya de paso, porque esto lo vieron con el profesor Rivera, solamente para recordatorio. Igual me queda la oportunidad. yo nací. Break, profe. Break. No se podía seguir culpado. Break. No nací, no se dice. Entregó una acción. Yo estuve presente en Una acción que dijo nuestros padres. ¿Qué era la acción penal? El ejercicio del derecho. Derecho penal de interés público. El Ministerio Público protege a la sociedad. Sí, cualquier control. ¿Qué es la acción penal? ¿Quién tiene el monopolio de la acción? El Estado. El fiscal. Nos vamos a estudiar también cuáles son los principios que tienen este deber. Solo como última pregunta, espero que no quede la ridiculez. El proceso arbitral no es una jurisdicción. A ver, ahí vamos a responder. Los tribunales arbitrales tienen los 5 elementos. No tiene código. ¿Y el secundario tiene? El secundario también. No, se acude a la vía judicial. Bien, de hecho, hay un sector, digamos, los Arbitral. Los arbitrajes sí tienen jurisdicción, pero de acuerdo a estos elementos no tienen. Pero por ahí hay quien discute, no, si quiere. Pero bajo esos elementos no. Igual que por la estrategia. Okay. Ya, entonces, recordemos que el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. ¿Qué implica la acción penal? Iniciar el proceso e impulsar su desarrollo. No solamente iniciar, no solamente aperturar el proceso, sino también darle impulso a su desarrollo. ¿Ok? Pero miren, en el segundo punto podemos identificar los supuestos de excepción. Han escuchado, y creo que antes lo comentábamos también, principio de propiedad por los repartores. ¿Qué implica en concreto esos dos conceptos bajo este otro concepto genérico, criterio de oportunidad? A ver, va a parecer contradictorio, ¿eh? Si acá se comete un delito y el fiscal al momento de valorar evidencia que en efecto es un
casos de relevancia penal, él tiene la posibilidad de decidir si hay apertura de investigación o no. ¿Tiene esa discrecionalidad? No la tiene. Porque todo eso de relevancia penal ya para el fiscal implica una obligación de que iniciar la investigación. Y si encuentra elementos que acreditan que se cometió un delito, tiene la obligación de formalizar y así más adelante tiene la obligación de acusar. En todo caso, el único criterio discrecional que tiene es al momento de valorar ese suceso. Si al momento de valorar él dice, no, esto no es de relevancia penal, no es necesitario. Pero si valorándolo determina que sí es de relevancia penal, no tiene otra opción que promover la acción penal, incoar la acción penal, que es iniciar el proceso penal y promover. ¿Okay? Teniendo ese criterio, ¿y por qué es así? Porque es un tema de interés público y por eso el Estado interviene a través del fiscal. Y esa es una obligación del fiscal. No tiene discrecionalidad para decir si lo aperturo o no aperturo cuando ya se tiene previamente que ese hecho es de relevancia penal. ¿Ok? Sin embargo, en el punto 2, pues, identificar los supuestos de excepción, es decir, van a haber excepciones. Y esto es producto justamente de traer lineamientos del sistema anglosajón. ¿Ustedes han visto Suits? Sí. ¿Han visto How to Get? ¿Cómo se llama? ¿Han visto aquellas escenas en donde la fiscalía con el imputado dice, te voy a acusar por tal y tal, pero tienes que reconocer o te voy a rebajar la pena, ya puedo quitar tal delito? Ese concepto de justicia negociada se empieza a traer acá en el Perú con los criterios de oportunidad. Pero imagínense ustedes que en nuestro sistema el imputado dice, ya pues no me imputes homicidio, no bájame tal, no están abiertos, no están abiertos. ¿En qué consisten esas excepciones? Lo vamos a ver. Pero bajo este criterio, bajo este concepto de criterio de oportunidad, se da la posibilidad de que haya una justicia negociada. Y el fiscal con eso ya no puede promoverla. O habiéndola promovido, la corta. Ya no puede promoverla. ¿Ok? Vamos a ver eso. Pero entendemos la ley. Salud. Salud. Okay, vamos a hacerlo un poquito rápido. A ver. Aquí. Vean donde dice conocer. Sí. La acción penal es la potestad jurídica de promover la decisión del órgano jurisdiccional respecto a determinada relación jurídica. Miren, yo la clase de ayer yo les comentaba a los chicos que tenemos un problema conceptual. ¿Y en qué radica ese problema conceptual? ¿Se acuerdan que yo les decía que el derecho procesal penal proviene del derecho procesal civil? De ahí nace. Y por tanto, muchas de las instituciones del derecho procesal civil se empiezan a aplicar al proceso penal, pero el proceso penal finalmente es diferente. Entonces no podemos trasladar mecánicamente o automáticamente los conceptos. Imaginemos que aquí hay un problema de relevancia civil. ¿Qué se interpone? ¿Demanda o denuncia? Demanda. ¿Qué contiene la demanda? Petitorio. Una pretensión. Y en concreto, digamos así muy genéricamente, el primer concepto aquí implica esa pretensión. Yo le pido al juez que aplique las leyes civiles para resolver ese conflicto, ¿no es cierto? Cuando yo presento la demanda, incluye la pretensión. Ahora vayamos, y por eso en el ámbito civil, el ejercicio de la acción civil implica qué cosa. Entonces, yo le pido al juez que aplicando todo, desempeñando esa función jurisdiccional, resuelve el conflicto. Pero cuando yo interpongo la demanda, ¿se acuerdan? Vayamos al proceso penal. ¿Dónde yo encontraría esa solicitud, esa pretensión en el proceso penal? ¿Lo encontraría en la investigación? Ahí lo estoy pidiendo como juez. No. ¿Dónde me encontraría? En la acción civil. En la cuando yo formalizo la investigación, lo único que digo es pasar de una etapa a otra. ¿Dónde realmente le estoy pidiendo al juez algo? En la acción civil. No, pero en el ámbito penal. Allá cuando me constituyo en parte civil. Con la acusación. Ah. Claro, hay una acusación. Ok, pero miren, recién el fiscal en la acusación le pide algo al juez o no. En la acusación que le está pidiendo al juez, mira, aplica la ley penal y sanciones de sueldo. La pretensión penal está en la acusación. Si nosotros intentamos trasladar el concepto de acción civil al proceso penal, no. ¿Qué tendremos que cumplir? Que se ejercita la acción con la acusación.
Es decir, si nosotros aquí tenemos, ya saben ustedes, la etapa de investigación, tenemos la etapa intermedia, ¿no? Bien, tendremos que ir a juicio oral todavía donde está el juez penal y aquí se da lectura a la acusación y ahí está contenida la petición, ahí está la solicitud. Por eso viene el concepto. La acción penal es la potestad jurídica de promover la decisión del órgano jurisdiccional. El concepto tradicional de acción es pedirle al juez un pronunciamiento sobre algo que estoy pidiendo que se decisión. Y eso recién se tendría a nivel de juicio oral en el proceso. Porque es en el juicio oral donde el fiscal le dice al juez, quiero que sanciones a esa persona. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿esto qué es? Todo es la no se llama actuación penal. Por eso es que invitamos a José Luis Rivera, que ya les comentó seguramente esto, y él dice, pues claro, que lo que pasa es que el concepto de acción penal, el concepto de acción penal tiene que variar. No estamos en el proceso civil, porque el proceso civil ya con la demanda se inicia el proceso y ya con esa demanda ahí tiene la pretensión. Pero en el proceso penal hay la investigación y recién aquí tiene la pretensión. Entonces, aquí el concepto de acción dice que estaría circunscrita en principio con la disposición de organización. Pero hay que cambiar el concepto. Y en todo caso, el ejercicio de la acción penal estaría circunscrito a la delimitación del objeto. El objeto penal. El objeto del proceso penal está compuesto por. Ahora, la siguiente semana lo que examen. El objeto del proceso penal, la aplicación de la ley. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? El hecho, la pena, el hecho de relevancia penal. El hecho y el imputado. los hechos y los sujetos que habría con los imputados. Entonces, lo que se está proponiendo justamente es ese concepto. El equilibrio de la acción penal estaría vinculado con la delimitación del objeto. ¿Dónde se ve el objeto? En principio con la disposición de conversación. Porque legislativamente se dice que con la disposición de conversación tienes que incluir los hechos concretos y tienes que incluir a los sujetos. Entonces, ese sería el concepto para nosotros legitimar aquí el ejercicio de la acción penal con investigación. Ahora, ¿por qué no con la disposición de diligencia preliminar? Porque ahí usan ese término de los que resulte responsable. Claro, porque aquí no hay una obligación legal a especificar a todos los sujetos. De hecho, puedes iniciar la diligencia preliminar solamente con los hechos. No tendrías que identificar los sujetos y lo que se dice es precisamente vas a realizar las diligencias preliminares para determinar y identificar los sujetos. Entonces, aquí no necesariamente se va a delimitar el objeto. Podría delimitarse, sí, pero no es una exigencia legal. Donde sí es una exigencia legal es aquí. Y por tanto, el concepto de acción estaría vinculado no a la presentación de esta pretensión como solicitud de aportar a pero estaría vinculado a la diligencia del objeto. ¿Sí? Bien, entonces eso respecto de acción. Ahora, acción puede ser entendida en estas características. La acción es pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una expresión de la soberanía del Estado, ¿no? En el ámbito del proceso penal. ¿Sí? Es oficial, decimos aquí, porque también es promovida por un órgano representante del Estado, que justamente es el Ministerio Público, el fiscal, y es obligatorio. ¿Se acuerdan por qué decía que era obligatorio? El equilibrio de la acción penal siempre va a ser obligatoria cuando se estime que hay un hecho de relevancia penal. El fiscal no puede, no tiene discrecionalidad para decir, no quiero, si quiero. Si el hecho ya valorado de relevancia penal no tiene otra opción sino que promover la acción. Es público, es oficial y además es obligatorio. Ahora, se entendería de lo que acabo de decir que frente a cualquier incidente de relevancia penal tiene que haber, bueno, si hay 5 incidentes de relevancia penal, tendría que haber 5 procesos. Porque el fiscal está en la obligación de promover la acción penal siempre y cuando esos hechos, eso no sea de relevancia. Pero habrá algunos escenarios donde se extinga esa acción penal. ¿Cuándo se podría extinguir la acción penal? Exclusión de tipicidad. No, ahí ya hablaremos de que es un delito. ¿Ya? Pero esa potestad que tiene el fiscal, ¿cuándo se podría extinguir? Claro, pero si una persona muere, recuerden,
Y la responsabilidad penal es esto, ¿no? Personalísimo. Si una persona fallece, ¿se le puede atribuir a una persona muerta la responsabilidad si es personalísimo? No. Entonces, si una persona muere, se extingue la acción penal. El fiscal ya no puede promover la acción penal respecto a ese sujeto. De los demás, tal vez. Ahora, tal es así que podríamos nosotros decir, no, por el caso de la falleció. Ahora, ¿le podemos atribuir la responsabilidad penal a los traductores? No. Es personalísimo. Por tanto, respecto de ese tiene que archivar, no puede continuar. Una consulta, ¿qué pasa si un sujeto está siendo investigado en diferentes carpetas? Y en una de esas carpetas se le impone una pena. ¿Qué sucede con las demás carpetas si esta persona ya le han establecido una pena y está en la cárcel? Pero serían delitos distintos. Ajá, sí, digamos que uno es lavado de activos, y el otro es organización Son criminal. independientes. O Si sea, ella está en la cárcel, de todas maneras en el otro proceso se tiene que determinar si es responsable penalmente o no, y también se determinará el cuánto de la pena. Entonces ya también se tendrá. y digamos, si no este segundo... No se suma, no se suma. No se acumula. Es que, por ejemplo, hay también de reglas, ¿no? Si es un concurso Real. hecho separado. Real. Ahora, si son distintos procesos, significa que son penas diferentes. No se suman. Bueno, tenemos el caso de la muerte. ¿Qué otra? El paso de la pena, ¿cómo se le llama? La prescripción, ¿cómo se me olvidó? Pero lo que prescribe no es el delito, sino prescribe la acción penal. ¿Okay? Es decir, la potestad de persecución que tiene el Ministerio Público se puede extinguir cuando prescribe. O sea, coloquialmente decimos prescripción del delito, ¿no? Pero en realidad prescribe la acción penal. Cuando prescribe la acción penal decimos que el Ministerio Público ya no puede continuar, tiene que archivar. ¿Okay? Hay algo que también recientemente ha ocurrido, pero bien. Aquí vamos a ver desistimiento o transacción, que es justamente los criterios de oportunidad que lo vamos a ver ahora. ¿Okay? Pero hay algo que ha ocurrido recientemente, creo que ayer, la presidenta sacó la amnistía. La amnistía. ¿Qué implica la ley de amnistía? El perdón del delito. Si te han perdonado el delito, ¿qué te van a perseguir? Y el delito. Entonces, la ley de amnistía justamente sería otro supuesto de extinción de la acción penal. En concreto, con estos supuestos que estamos diciendo, que la fiscalía ya no puede promover, ¿okay? Ya sea desde un inicio, ya la promovió, no la puede cumplir. Y por último, la cosa juzgada. Ahora voy a usar un matiz, ¿no? Imaginemos, se inicia un proceso penal, pero alguien te dice, no, ojo, este proceso penal se está aperturando en función de ciertos hechos y ha sido objeto de procesamiento en un ámbito. Y es más, en este periodo tenemos una sentencia de carácter constitucional. ¿Qué harías tú? ¿Presentarías aquí justamente esa sentencia? Y dirías justamente eso, ¿no? Tiene que, este segundo proceso tiene que activarse porque ya ha sido objeto de procesamiento. Ya no puede el fiscal en todo caso continuar con la persecución penal porque ya es objeto de resolución anterior. Ahora vayamos a esos criterios de oportunidad. Acá lo interesante. Miren, los criterios de oportunidad irían en contra, por eso se dicen excepciones. Excepción a la regla que es la promoción de la acción penal. ¿Qué implica la promoción de la acción penal o la incomisión de la acción penal? Que frente a cualquier hecho de relevancia penal, ¿cierto? El fiscal puede iniciar o promover el desarrollo para que se investigue, se juzgue y se condene. Pero cuando hablamos de criterio de oportunidad estamos hablando de supuestos en donde esa promoción de la acción penal no se va a dar. O habiéndose dado, se corta o se explota. Por eso es que se dice criterio de oportunidad serían medios alternativos de solución del conflicto. O sea, iniciar un proceso penal que implicaría desarrollar un sistema de solución de conflicto, heterocompositivo, lo vimos. Pero esos criterios de oportunidad dicen, bueno, no vamos por ese proceso, nos vamos por otros mecanismos alternativos. Y estos mecanismos alternativos están basados en el consenso. Llegan a acuerdos. Y con esos acuerdos, el fiscal está autorizado por ley para decir, muy bien, ya no voy a continuar con esto. Voy a activar esto. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Sí. Y también se entiende como mecanismo de decongestión. ¿Por qué? Porque, miren, si tenemos 100 incidentes de relevancia penal, ¿qué implicaría? 100 procesos. Y eso podría, actualmente vivimos una sobrecongestión de procesos. Entonces se dice que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos vía acuerdos, vía consensos, descongestionarían el sistema administrativo. Pero en cualquier caso, en principio estos criterios de oportunidad se aplicarían en aquellos incidentes
la ley los ha de equidad. ¿Okay? Y tenemos dos figuras, el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Esos son dos mecanismos. Acá hay un cuadrito que yo lo copié de LP. Lo vamos a desarrollar, pero quiero que entiendan dos conceptos. Principio de oportunidad, artículo 2, numeral 1. El numeral 2, el numeral 3, el numeral 4 va a desarrollar básicamente el procedimiento. Y en el artículo, perdón, el numeral 6 de ese mismo artículo 2 estaría la figura de los acuerdos reparatorios. Y muchas veces se va a remitir a los numerales anteriores para el procedimiento también. Ahora, ¿cuándo se aplica cada uno de ellos? Vamos a ver. Principio de oportunidad. Hay tres supuestos. El primer supuesto, en términos bastante coloquiales, se denomina así: falta de necesidad de pena. ¿Ya? Un ejemplo que muchas veces se cita para este tipo de casos es: usted sabe que conducción a estado de ebriedad es un delito. Es cierto, ya por el hecho de conducción a estado de ebriedad es un delito. Pero ¿qué pasa si el producto de esa conducción a estado de ebriedad es el sujeto choca, por ejemplo, contra la pared de un inmueble, y producto de ello tiene lesiones en las piernas que al final deriva en una amputación de ambas piernas? Ay. Bueno. Entonces, lo que acá se dice es que hay una pena natural, es decir, producto de la comisión de este delito, hemos tenido una consecuencia, que el sujeto ha perdido las piernas. El Estado no puede ser mezquino con esa situación. Hay una sanción natural, hay una pena natural, y encima el Estado le va a enviar a la cárcel. Sí. En ese tipo de situaciones es que el Estado está permitiendo aplicar principio de oportunidad. Es decir, va a haber un acuerdo, ¿no?, en este caso entre el autor y el representante del Ministerio de Procuración Fiscal, y van a acordar justamente vía principio de oportunidad una suerte de, a través del proceso, una suerte de perdón, ¿no? Miren aquí, ¿cuáles son sus supuestos? Si el imputado resulta gravemente afectado por las consecuencias del delito, el delito puede ser doloso o culposo, ¿okay?, siempre que la pena no sea mayor de 4 años. O sea, la pena máxima de ese delito no debe superar los 4 años. Ese es el delito. Pues no es para todos los casos, solamente para aquellos delitos cuya pena no supera los 4 años. Ya se dan cuenta que no todos van a ser del delito. Profesor, pero aquí no tiene incidencia la parte afectada, solamente el fiscal y el imputado. Sí, pero si hay daños, la ley también exige que haya una reparación. No exime de reparación civil. No lo exime. Okay. Y acá dice, la pena resulta innecesaria, ¿no? Claro. O sea, ya tienes una sanción natural, por eso que yo les escribía por una amputación de las piernas, y evidentemente el Estado frente a esa situación no puede ser. Entonces dice, la pena que se debe poner ya no es innecesaria. Propiamente también no tiene una. ¿Okay? Por eso dice falta de necesidad de pena. Segundo, falta de merecimiento de pena, es decir, la situación es tan irrelevante que no hay necesidad de poner una sanción penal. Y esto es a lo que se conoce como delitos de bacteria. ¿Sí? La conducta que se ha desplegado en un delito sí, pero un delito de menor lesividad, de mínima lesividad. Salvo que, y aquí viene justamente el tema, salvo que el extremo mínimo de la pena sea superior a 2 años. Hay delitos que dicen, pues, ¿no?, si configuras este tipo penal, se te va a sancionar con una pena de 4 años, por ejemplo. Pero en el extremo mínimo no lo delimita. Y por parte general se entiende que el extremo mínimo va a ser de 2 días. Pero a veces el extremo mínimo de la pena sea superior a 2 años. Entonces, por ejemplo, si un delito es el de 3 años o 6, no. El extremo mínimo tiene que ser o menor a 2 años. Y por otra parte, mira, si hubiese sido cometido por funcionarios públicos, es decir, los funcionarios públicos no tienen excusa. Los funcionarios públicos siempre van a procesar, no van a poder acudir al efectivo. ¿Okay? Y por otra parte, tenemos también otra expresión de esa falta de merecimiento de pena, pero siempre y cuando concurren atenuantes. ¿Sí? Es decir, el delito puede tener cierta relevancia penal, ¿sí?, pero a través de atenuantes baja la lesividad. ¿Okay? Por ejemplo, un atenuante, error de tipo. ¿Te acuerdas del error de tipo? Claro, cuando no conoce los elementos del hecho. Cuando no conocía el carácter delictuoso del acto, perdón. Es el error de previsión. Cuando tenía viciada su percepción de la realidad.
Ya está. ¿Se acuerdan de ese ejemplo donde cuando dice hay un cazador? De Sí, osos, ¿no? sí, Sí, que le disparó a su amigo. Dispara, Su podría ser yo. El oso, el amigo. Gorrito, ahí de osito, vio ahí que está. Era el Ahí rubio. el perro lo dijo. No ha habido una intención para Era el rubio. Entonces, ese tipo de atenuantes que hacen baja la lesividad de la conducta. Entonces, por eso Se vuelve culposo. considera que podría aplicarse principio por técnica. ¿Okay? Y ahí viene la pregunta que se hace, ¿no? La reparación del daño que es necesaria en el segundo y el tercer supuesto. Porque recuerden que el primero está vinculado con el pena. ¿Okay? Bien. Ahora, los acuerdos reparatorios parten de otro supuesto. Los acuerdos reparatorios están legalmente previstos de aplicar en un número reducido de delitos. Y los delitos que están mencionados en el código son estos. ¿Sí? Son estos. Todos estos. ¡Wow! Solo estos. Lesión del deber, omisión de asistencia familiar, punto simple, punto de uso, etc. ¿Okay? Pero hay una cláusula también abierta. ¿Cuál es esa cláusula abierta? Delitos culposos. Cualquier delito culposo. ¿Sí? Cualquier delito culposo. Entonces, si usted es un abogado, por ejemplo, de alguna persona y si va a iniciar una investigación, muchas veces lo que se aconseja es eso, ¿no? Verificar si es que pueden resolver el caso a través de una comunidad o de la Pero la cláusula abierta siempre va a estar con los delitos culposos, en cualquier delito. Hay excepciones, dos excepciones. Cuando hay pluralidad de víctimas, ¿okay? Tú puedes estar en cualquier de los supuestos, pero si hay pluralidad de víctimas ya no puedes aplicar a por parte. Y por otra parte, en casos de concurso con otro delito, es decir, ese delito que está mencionado ahí, o la conducta que habría configurado ese delito también habría a su vez configurado otro delito, pero ese otro delito tiene que ser de menor lesividad, no mayor. ¿Okay? Ahí están las dos excepciones. Ahora, nuestro código también ha mencionado, y acá está prácticamente la transcripción, dice que los criterios de oportunidad no se podrían aplicar en casos de residencia o habitualidad. Por ejemplo, uno puede decir que este año está conduciendo ebrio, se detiene, ya cometió un delito y dice, ¿no? Principio de oportunidad. Lo aplica. Quiere decir que al siguiente año o a los meses puede volver a cometer el mismo delito y le van a seguir perdonando. No. Por eso ahí justamente se establecen los criterios. Si tú estás recibiendo, evidentemente no va a proceder una segunda oportunidad. Profesor, El principio de oportunidad, sí. ¿pero eso es a partir de la sentencia o solo con la investigación? No. Recuerda, en el ejemplo que estamos viendo, una conducción extravial es un delito, pero no te van a iniciar una investigación porque no hay principio de oportunidad. Ya. Si a los 2 meses vuelves a incurrir, puedes solicitar aplicación de principio de oportunidad. Eso se considera una reincidencia. O sea, has cometido otra vez la misma infracción penal, pero ya no va a proceder el principio de oportunidad. ¿Okay? Y hay unas reglas que ahí les he mencionado, por favor revisen. Ahora, quiero que veamos al caso McDonald's. Sí lo comentamos, ¿de acuerdo? No, acá en esta sección no, en tu sección tampoco. Esto es lo que pasó al frente de Plaza San Miguel, no sé si todavía está en el McDonald's. ¿Enfrente de Plaza San Miguel? Sí. Ah, no, ya lo sacaron, ya está. Bueno, ahí está en todo caso. ¿Te acuerdas McDonald's? ¿Qué pasó? 2 trabajadores tenían que limpiar el ambiente, claro, tiraron agua y empezaron a limpiar con las manos descubiertas. Y había una máquina dispensadora que tenía cables pelados. Tocó el agua y se electrocutaron los dos, fallecieron. ¿Ya? Entonces, como les digo, una de las primeras cosas que hacen los abogados es, para evitar tanto proceso, vamos a ver si podemos aplicar el principio de oportunidad por reparatorio. En ese caso, ¿ustedes qué recomendarían aplicar? ¿Principio de oportunidad o por reparatorio? Acuerdo preparatorio. ¿Por qué? Tipo, sería homicidio culposo. ¿Ya? ¿Han entrado todos? De hecho, los abogados llegaron a un acuerdo
claro, de los padres, etc. Pero ahí el problema empezó a surgir porque uno de los padres no estaba de acuerdo, ¿no? De cámara salió diciendo, y entre lágrimas, yo quiero que sea justicia, a mí me pueden dar 1 millón, 2 millones, lo que quieran, pero nadie me devuelve eso. Yo no quiero dinero, quiero justicia. Justamente ahí se empezó a cuestionar este acuerdo reparatorio. De hecho, se impugnó que se fue a la Fiscalía, a la instancia superior de la Fiscalía. ¿Se acuerdan que veíamos justamente los acuerdos reparatorios? Una de las excepciones puede ser No debe haber pluralidad. no debe haber pluralidad, hay ambos. Oh. Entonces, porque inicialmente se aprobó a nivel de primera instancia la acuerdo reparatorio. Salud. Todo se aprobó. Salud. Y por otra parte, ¿saben qué? Y esto también salió en las noticias, que ya se estaba formulando acusación en este caso. Y ahí en las noticias se compartió que los trabajadores de la empresa McDonald's tenían un WhatsApp, ¿sí? Y ya no le dieron una cosa de los ordinarios. Ya estoy de WhatsApp. ¡Ah! Muy bien, profesor. Y en ese WhatsApp, ¿sabes lo que estaban comentando? Cuidado. Ahí están los que eran los trabajadores. Y allí en ese WhatsApp se había comentado que esa marca de expresadora tenía cambios y no tomaron las medidas necesarias para prevenir este tipo de incidentes. Entonces, ¿es culposo o es doloso? Recuerden que el dolo tiene tres niveles y el tercero es el dolo eventual, que es la previsibilidad. Y más aún, los gerentes tienen que mantener las normas de seguridad en el ámbito laboral. Y ahí no están manteniendo, tenían deberes que no lo hicieron. Ya no es un homicidio culposo. Y recuerden que acuerdos reparatorios separados, delitos culposos, ya sería todo lo eventual, sería homicidio culposo. Entonces ya escapa a los supuestos de aplicación de acuerdo reparatorio. ¿Se acuerdan? Y es por eso que a nivel de segunda instancia se revoca el acuerdo reparatorio y dice, no, se tiene que conseguir con esto. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó en el caso Mazo. Ahora, dentro del proceso penal, hemos hablado del objeto penal, ¿cierto? Pero también se puede hablar del objeto civil. ¿Por qué se habla del objeto civil? Porque siguiendo nuestro código modelo francés permite la acumulación. Es decir, en el proceso penal podemos promover tanto la acción penal como la acción civil conjunta. ¿Sí? Por eso hay acción civil que hay una corrección conceptual. Entonces, en el proceso penal se puede necesitar tanto la acción penal y la acción civil. Y es lo que permite la formación de dos objetos, un objeto penal y un objeto civil. ¿Okay? No es que en el proceso penal se amplíe el objeto, en realidad son dos objetos los que vamos a encontrar en el proceso penal. Miren este gráfico. Conductas de penal. Antes lo vimos. Sí. Ya. Tenemos que hay una conducta. Esa conducta puede haber existido una ley penal, sí, pero aparte, muy aparte, puede también haber existido una ley civil. En una se dice que la conducta puede haber configurado el delito y en la otra, que esa conducta, muy independiente del delito, había configurado daños que habilitan la reparación. Por eso se forman los objetos, un objeto penal y un objeto civil. Y en la sentencia penal, el juez penal, tiene que pronunciarse en un extremo penal y en un extremo civil, porque hay dos objetos. Por eso yo les comentaba anteriormente que el juez al final dice, no, vamos a imponer una pena de 15 años de pena de libertad y, por ejemplo, 30.000 soles de reparación civil. Ahí se está pronunciando esos dos objetos. ¿Por qué? Porque hay dos objetos sobre los que el juez penal tiene que resolver. Ahora, acá algo importante. ¿Por qué el juez penal, el proceso penal, por qué se permite esa acumulación? Ahí están los tres criterios que se mencionan por economía procesal. Una cosa es que en un solo proceso un juez emita un pronunciamiento sobre los dos ámbitos, sobre los dos objetos. Pero otra cosa muy distinta es que se desarrollen dos procesos distintos. Uno proceso penal y otro proceso civil. Entonces, tener dos procesos, dos jueces, dos procedimientos significaría un mayor desgaste del sistema de justicia. La acumulación permitiría justamente esa economía procesal. Ahora, miren, en los conceptos tradicionales, economía procesal no se refiere a dinero, sino economía procesal se refiere a una economía respecto al
al despliegue de los actos. ¿Okay? Seguridad jurídica, ¿por qué digamos que tendría mayor seguridad jurídica? Bueno, Para una misma línea de resolución del caso, ¿no? Podría ser que declaren condenatoria, pero sin responsabilidad civil. por lo menos respecto de los hechos, ¿no? ¿Qué pasaría si el juez penal dice los hechos ocurrieron así y el juez, si se separan, ¿no? El juez penal dice los hechos ocurrieron así y el juez civil dice no, los hechos ocurrieron de determinada manera? Habrían diferentes responsabilidades. Y la idea de la acumulación es que el juez pueda tener una misma versión de cómo ocurrieron los hechos para determinar la responsabilidad. ¿Okay? Y por último, mayor nivel de análisis judicial. Este último no lo van a encontrar en los textos. Carmelú, un texto bastante antiguo, lo consideró. ¿Por qué? Porque Carmelú te decía, una cosa es que el juez solamente, por ejemplo, el juez penal solamente se centra en analizar si los hechos configuran el delito, pero si también ve el aspecto civil, amplía el objeto de análisis. Y eso le va a garantizar a juez tener una mejor cuando el hecho y para resolver. Por eso es que justamente Carmelú dice, bueno, la acumulación permite su mayor nivel de análisis. Ahora, la pregunta sería esta. ¿La sanción civil se condiciona a que previamente haya sanción penal o no? Porque estamos diciendo que cada quien es autónomo, ¿cierto? No se olviden, por favor. En el proceso penal va a haber una acumulación de efectos. ¿Por qué? Porque el legislador permite el ejercicio de la acción civil y la acción penal dentro del proceso. ¿Okay? Pero, ¿cómo se determina la responsabilidad de cada uno de ellos? De manera autónoma. Entonces, siguiendo el gráfico anterior, nosotros decíamos esto. La conducta puede infringir una ley penal y por tanto forma el objeto. Esa misma conducta ha infringido una ley civil y por tanto se forma el objeto civil dentro de ambos, dentro de los. Por tanto, el juez, al momento de emitir la sentencia penal, tiene que pronunciarse sobre el extremo penal y sobre el extremo civil. Pero para determinar la responsabilidad penal, ¿qué es lo que tiene que acreditar respecto a esa conducta? ¿Qué tiene que acreditar? Respecto a la conducta. Relación causal. No, la civil, la civil. Ah, ya, pero la penal. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Claro. El juez, para determinar la responsabilidad penal, tiene que determinar que esa conducta es típica que es culpable. ¿Y en lo civil? Que haya daño. Ahí necesita bien esa responsabilidad civil. Pero en principio que haya daño. Muy bien. Que haya daño civil y por tanto ese daño justifica una reparación. Reparación y responsabilidad, hecho causal y factor de atribución. Son criterios autónomos. Y ojo, esos criterios de determinación de responsabilidad civil son los mismos que se ven en el proceso civil. Dicho de otra manera, lo que el juez penal aquí va a resolver en términos civiles es lo mismo que va a resolver el juez civil. ¿Se dan cuenta? Hay una acumulación, nada más. Por tanto, los criterios de determinación de la responsabilidad civil se van a mantener. Si al final el juez dice, hay responsabilidad civil, ¿por qué? Porque ha habido daños que justifican la reparación económica. Y si hay responsabilidad penal, porque se ha configurado un delito. Son dos criterios totalmente autónomos. Entonces, la condena civil no se condiciona a la condena penal. En algunos casos vamos a ver que hay condena penal pero absolución civil. En otros casos vamos a ver que hay condena civil y absolución penal. Porque son independientes, son autónomos. ¿Okay? Por eso cuando dice responsabilidad civil ex delito, en algunos textos antiguos no encontrar eso, responsabilidad civil ex delito. ¿Qué quiere decir ex delito? Que proviene del delito. Pero la responsabilidad civil no proviene del delito, ¿proviene de qué? De los daños, del daño. Por eso es que en la actualidad se corrige eso, no es responsabilidad civil ex delito, porque no proviene del delito. En otros términos, lo que se intenta hacer referencia a es responsabilidad civil del daño, sí, pero ese daño se ha producido ¿por qué? Por una conducta de la que se presume que también configuraría un delito, pero esos son los civiles. ¿Ok? Créanme, cuando entra en vigencia el nuevo código, esto fue un tema de discusión, pero hasta hoy. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Los sujetos legitimados para ejecutar la acción civil ahí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. ¿Lo acabamos aquí nomás, profesor? Sí, ya. ¿O es? Solamente un recordatorio. ¿Ya? Ok. ¿Qué tema, profesor? Esto ya lo vieron, medio de defensa técnico ya lo vieron también. ¿Bien de defensa técnico? Ajá. Del taller. Del taller de
Ah, ya, sí, 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 sí. Solamente 3 ideas. ¿Quién tiene el derecho de defensa? El imputado. El imputado. ¿El imputado puede ejercer él mismo su derecho de defensa en un proceso? Sí, Sí. pero generalmente no sabe cómo. No, a ver, por ejemplo, si ustedes siendo abogados que están siendo procesados, ¿ustedes pueden defenderse? Sí. Claro que sí, porque ustedes garantizan la jurisdicción. Se puede, por tanto, el imputado puede ejercer él mismo su derecho de defensa. Y eso se llama defensa material. Pero, ¿qué pasa si el imputado no tiene conocimientos técnicos? Tiene que encontrar una persona que le permita justamente la defensa del proceso. Y ahí entra usted como O de juicio. en investigación también. Y eso es lo que se denomina defensa formal. ¿Ok? Entonces, el imputado siempre tiene derecho de defensa. La otra idea que quiero que tengan en cuenta es esto. ¿Cómo se puede ejercitar el derecho de defensa? De dos maneras. ¿Sí? Hay una defensa que es sustancial y una defensa procesal. ¿Qué implicaría la defensa sustancial? Respecto al fondo del caso. Respecto del fondo del caso. ¿Ok? Por ejemplo, si el fiscal nos está implicando Homicidio y yo soy menor de edad. no, Ah, nos imputa homicidio, ¿no? ¿Cómo sería una defensa sustantiva? O bien, reconozco los cargos, por ejemplo, el abogado puede decir, hay pruebas, hay evidencias, todo, ya, vamos a buscar en todo caso la menor sanción, admito los cargos, ¿no? La otra puede ser, niego los cargos, creo una hipótesis exculpatoria, uno diciendo yo no fui, estuve en otro lugar, etc. Pero todo respecto de él está en el fondo. Y lo otro es simplemente guardo silencio. ¿Okay? Sería una defensa sustantiva. ¿Cómo podría ser una defensa procesal? excepciones. Yo cuestiono el proceso que se está desarrollando. No me voy al tema del fondo. No admito cargos, no niego los cargos, no guardo silencio, no, cuestiono el desarrollo del proceso. ¿Qué diría respecto al desarrollo del proceso? Prescribió. No, que tiene no se está cumpliendo con ciertas condiciones de validez para iniciar el proceso. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del delito de bigamia? ¿Cómo? El delito de bigamia, ¿qué es eso? ¿Por qué es un delito? ¿Hay es delito de bigamia? ¿Ahorita? Ahorita sí, también. El adulterio. Otra cosa es el adulterio. Eso no. El adulterio ya, aquí chicos, bigamia. ¿Qué es bigamia? Tener dos parejas. Haberse casado 2 veces. Ah, Casado 2 veces. Ya, ¿qué pasa con el bigamia? Será reprimido con pena privativa de libertad, una menor de 1 ni mayor de 4. ¿Qué dice la estructura típica del bígamo? El casado que se vuelve a casar. Bueno, uno es casado cuando inscribe el registro. Ya, supongamos que acá hay un bígamo y se va a contraer este primer matrimonio. Este matrimonio se está desarrollando. Ok. ¿Le podemos iniciar la investigación? No, ¿Por qué no? porque es el primer matrimonio. No, ya está en el segundo. Ahí está en el segundo matrimonio, entonces sí. Pero ¿qué pasa si usted como abogado dice, oye, pero fíjate que este primer matrimonio está siendo objeto de nulidad en la vía civil? Uy, no, entonces no. Entonces se corta. Acá concretamente, si el juez civil dice que este matrimonio es inválido, es nulo, ¿podría configurar el tipo penal? No. Entonces se paraliza todo. Claro, por eso ahí diríamos nosotros, ojo, no puedes continuar el proceso penal. ¿Por qué? Porque el órgano civil aún va a determinar la validez de este primer matrimonio. Y si declara la nulidad, ya no se podría continuar con el proceso. Hay un defecto de validez. Vamos al delito de omisión a asistencia familiar. Omisión a la asistencia familiar. Ustedes, por ejemplo, tienen un hijo, independientemente de si es su padre o madre, ¿ok? Tienen un hijo. Y claro, se van a separar. Ya, se van a separar con su pareja. Y llegan a un acuerdo. Ustedes se quedan con el hijo. Ya sea varón o mujer, ustedes se quedan con el hijo. Y acuerdan con su pareja que le va a pasar 500 pesos mensuales. Uy, qué poquito. Ya. Y primer mes, segundo mes, cumple. Ya. El tercer mes, deja de pagar. Moroso. Y se acaba de enterar que ya tiene una pareja. ¿Qué le digo? Bueno. Pero pueden denunciarlo por omisión de asistencia familiar bajo el acuerdo que ustedes han tenido. Sí. Que es mucho de los casos que pasan. ¿Le pueden denunciar o no? Sí. No. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber Conciliación. un juez que a través de una sentencia haya establecido la obligación al Ah. pago. ¿Sí?
Vayamos a ese supuesto. Ya, ustedes han ido ante el juez y el juez dice, muy bien, señor tal, usted tiene que pagar ahora 400 soles mensuales. Primer mes pago, segundo mes pago, tercer mes, cuarto mes, quinto mes no ha pagado. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora lo pueden denunciar para que sea un proceso penal? Sí. No. Tampoco. ¿Por qué? Porque jurisprudencialmente, que no es ley, por eso yo lo cuestiono, pero bueno, así está en la práctica. Sí, ¿qué pasa si ese tercer, cuarto y quinto mes no ha pagado, pese a que ya tiene la obligación? Aquí el juez tiene que establecer una orden. ¿Cuál es esa orden? Que pague estos meses. Oh. Si ahí el sujeto incumple, ahí podría estar denunciado por omisiones de responsabilidad. Sí. Ahí sí. Sí. Entonces, si tú inicias un proceso bajo el acuerdo de que te iba a pagar 500 soles, todavía hay estos procedimientos previos. Es decir, tú no puedes iniciar una investigación si es que no tienes esto. Que un juez haya establecido la obligación y por otro lado que en una segunda ocasión ese juez haya establecido la orden de pagar justamente estos derechos. Y en este otro ámbito vemos que la estructura típica se condiciona a que en este caso uno de los elementos del tipo, que es el primer matrimonio, tenga que ser acreditado o bueno, está objeto de discusión en otra vía. Y eso es a lo que nos referimos con esto. A ver. Acá solamente son cosas que ya estaban anteriormente. Igual no voy a probar. Ah, no, no. Wow. Cuestión previa y cuestión prejudicial. ¿Ok? Miren aquí. La cuestión previa implica un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de este ejemplo que acabamos de ver? No puedes iniciar un proceso penal si es que no hay estos procedimientos previos. La ley muchas veces va a exigir que para que inicies un proceso, evidentemente tengas que corregir lo que pasa con la comisión de existencia propia. Dicho en términos concretos, ¿qué pasa? Indebidamente sería. ¿Qué pasa si en un caso ustedes van con el policía o la fiscalía y dicen, no me ha pagado producto de que justamente hemos tenido un acuerdo que no mensual y no me ha pagado? Y por ahí se inicia, un fiscal inicia la investigación. ¿Qué interpondrías? Una cuestión previa. Y dirías que, claro, vas a hacer un conocimiento del juez civil respecto de la obligación y respecto de lo de pecado. Faltarían esas dos cosas. Entonces, si tú interpones una cuestión previa en ese proceso, se declararía la nulidad. Porque ese proceso nunca ha tenido que iniciar, porque legalmente se necesitaban estas cuestiones que se denominan requisitos de procedimiento. ¿Okay? Ahora, si nos vamos al otro caso, que es la cuestión prejudicial, aquí en concreto, ¿se puede iniciar un proceso penal? Sí, ¿cierto? Pero tú interpondrías una cuestión prejudicial indicando qué cosa. Uno de los elementos del tipo tiene que ser objeto de decisión en una vía extrapenal. En este caso, el primer matrimonio está siendo objeto de discusión en la vía civil. Entonces tú interpondrías una cuestión prejudicial para que no puedes continuar. Y aquí ¿qué hace? El proceso se suspende ¿hasta qué? Hasta que el órgano civil se pronuncie sobre este caso. ¿Sí? Y luego tenemos el caso de las excepciones, que ya lo han visto. Bien, la excepción de la naturaleza de juicio, ¿qué implica? Nosotros tenemos también el proceso común, ¿cierto? ¿Es el único proceso que regula nuestro código? No, hay otro tipo de procesos. Por ejemplo, el proceso inmediato, el proceso de colaboración eficaz, terminación anticipada, procesos para funcionarios públicos, procesos de querella. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en un caso, por ejemplo, le corresponde a procesos para funcionarios públicos, pero tenemos el proceso común? ¿Qué es lo que podrían ustedes hacer? Excepción. La excepción de naturaleza de juicio. ¿Y qué es lo que conseguimos con la excepción de naturaleza de juicio? La reconducción del proceso a la vía adecuada. ¿Sí? Desde cero, hoja cero. Simplemente se traslada. Por ejemplo, hay ciertos casos que en el proceso común se están investigando como delitos, pero en realidad no son delitos, son faltas. Plantearíamos justamente una excepción de naturaleza de juicio para decirle, señor juez, este proceso no es un delito, este proceso implica falta, este delito, bueno, esta conducta es falta, por tanto, tenemos que derivarlo al proceso de falta. La excepción de naturaleza de juicio solamente tendría como consecuencia la derivación al proceso correcto, porque en ese momento se entendería que está en un proceso incorrecto. La excepción de improcedencia de acción, lo que el fiscal está describiendo como conducta delictiva no es delito. ¿Sí? Por ejemplo, algo que ustedes estaban comentando, el adulterio, ¿no? Supongamos que un fiscal muy iluminado dice, bueno, vamos a procesar por el delito de adulterio. Es que eso no existe.
Entonces, usted aquí te podría una excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque el adulterio no es delito. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay casos un poquito más complejos. Por ejemplo, en la descripción típica del fiscal, en la descripción de los hechos, está describiendo una conducta que, por ejemplo, no indica perjuicio, ¿ya? Pero el tipo penal sí exige perjuicio. Entonces, ¿sería o no sería delito? Si el tipo penal exige perjuicio y en la conducta que está escribiendo no hay perjuicio, entonces plantearemos una excepción de procedencia de acción. ¿Por qué? Porque, digamos, el delito exige perjuicio y en la conducta que está escribiendo no hay perjuicio. Pues no ocurriría. La excepción de cosa juzgada. Pues ya se decidió. Se inició un proceso penal, pero decía, excepción de cosa juzgada y te adjunto esta sentencia donde se ha resuelto este caso y tiene calidad de cosa. La excepción de amnistía, te adjunto esta ley, lo que va a pasar ahora, pues. Se ha dado la ley de amnistía y todos por esa ley de amnistía se van a ir a sus procesos y van a decir, mira, ya no puedes continuar. ¿Por qué? Porque con esta ley de amnistía ya no se puede seguir como liberación. Y claro, ¿a través de qué? De la excepción de amnistía. Y luego la excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque ya la acción penal ha prescrito. Tendríamos que calcular prescripción ordinaria y extraordinaria. Ahí el ejercicio de excepción de prescripción, mostrándoles el cálculo, ¿no es cierto? Y con eso. ¿Cuáles son las consecuencias de la excepción? Salvo la excepción de naturaleza del juicio, que se extinguiría la excepción. ¿Sí? La excepción de naturaleza del juicio, no se olvide, solamente reconduce del proceso, digamos, equívoco al proceso correcto. ¿Ok? Y con eso estamos hablando, hasta aquí va a ser la evaluación fácil. A ver. Vamos a utilizar luego de la evaluación, ya entraríamos a estudiar etapas del proceso. Oh.